Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Que nos escuchan a través de esta estación radial, Radio Pueblo 1510 AM. Estamos transmitiendo su programa El Pregonero de la Verdad, descubriendo los tesoros de las Biblias. En esta mañana estamos presentando esta programación una vez más, una nueva entrega del Pregonero de la Verdad. Así que cada uno donde se encuentren, siéntanse bienvenidos y vamos a disfrutar de esta programación. Aquellos que nos están siguiendo a través de la página de Facebook, buenos días para cada uno de ellos. Aquellos que ya están conectados, bienvenidos y esperamos que el Señor le pueda dar las más ricas bendiciones. En esta mañana vamos a inclinar el rostro, a donde quiera que usted se encuentre, póngase en reverencia de oración y vamos a comunicarnos con el cielo. Padre eterno y Dios que moras en los cielos, muchas gracias. Gracias, oh Señor, por la oportunidad que nos ha dado nuevamente de llevar una entrega más del programa El Pregonero de la Verdad. Te rogamos, Señor, que podamos seguir descubriendo los tesoros preciosos que tú tienes en tu palabra y que estos, Señor, puedan ayudarnos a sentir y acercarnos más a ti, a tener más amor por ti y por aquellos que necesitan de ti. Te imploramos que nos guíes en esta mañana y que las palabras puedan tocar los corazones alrededor del mundo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos y hermanos, buenos días, Víctor, allá en la cabina. En esta mañana queremos queremos recordarle una vez más acerca de los congresos que se han de celebrar en este año 2019. El más próximo se encuentra en el mes de julio, ya estamos muy cerca de la fecha, mes de julio, el cual se celebrará en Bogotá, Colombia. Así que les invitamos para que sigamos orando por este proyecto que se ha de llevar a cabo en el mes de julio, este congreso, el cual esperamos que el Señor sea altamente glorificado, como Él solamente se lo merece. Así que también les invitamos a que sigan haciendo su preparativo para que podamos estar allí presente. También queremos decirle que pueden descargar la aplicación en sus diferentes dispositivos móviles para que puedan escuchar la programación por la aplicación llamada Listendo My Radio. Allí usted descarga esa aplicación, pone el nombre Radio Pueblo y le da play y allí usted podrá escuchar las programaciones que se llevan a cabo los domingos en este lugar. Así que en esta mañana queremos invitarle a que nos acompañen en un breve estudio que vamos a hacer de la palabra de Dios. Y en esta ocasión nos vamos a situar en el capítulo número 1 de la carta a los Hebreos. Capítulo número 1 de la carta a los Hebreos. Esta carta se presume que fue escrita por el apóstol Pablo. En sí, la Biblia no lo dice, pero por la forma de escribir, se cree que fue él que la escribió enviándole a los hebreos. Y esta carta fue escrita alrededor del año 63 después de Cristo. Año 63 después de Cristo. Y es muy interesante esta carta porque en la connotación que fue escrita hace mucho énfasis a lo que es el Antiguo Testamento. Claro, todo el Nuevo Testamento hace mucho énfasis, pero esta lo hace de una forma peculiar y particular. Habla del Padre, habla del Hijo de manera específica, habla del santuario, habla de lo que Cristo fue a hacer al santuario celestial, pero también habla de lo que se hacía en el santuario terrenal según el Antiguo Testamento.
habla acerca de los diezmos, habla acerca de la tribu de Leví de manera específica como tribu encargada de recibir los diezmos, de ministrar el santuario, etc. Habla del sacerdocio, pero habla también de los utensilios que estaban en el santuario terrenal y lo que se hacía con ellos. O sea, este libro, esta carta, es muy rica en cuanto al nuevo pacto. Ustedes saben que el viejo pacto, como se le llama, es el pacto que se hizo en el desierto, allá en el monte Sinaí, cuando el Señor le entregó la ley al pueblo. Hizo un pacto con el pueblo. Luego entonces, por medio de Cristo, el sacrificio de Cristo, entonces este pacto es renovado y es lo que se le llama el nuevo pacto, que es por medio de Cristo. Cristo entra al santuario y él comienza entonces a oficiar en el santuario como sacerdote. Y podemos ver si buscamos más adelante a partir del capítulo número 4, cómo Pablo comienza a hablar de que Cristo es el sacerdote, o sumo sacerdote más bien. Leemos en el verso 14 y verso 15, para hacer un breve recuento. Nos dice: por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios. Allí este escritor es muy enfático, muy claro, muy directo. Sencillamente dice que tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo. Y a continuación dice de manera directa quién es ese sumo sacerdote. O sea, no deja nada a la imaginación ni a la interpretación, sino que es muy directo. Dice: a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, no hay duda en uno que pueda, qué sé yo, pensar de que en el cielo no tenemos un sumo sacerdote, de que no tenemos a alguien que está oficiando en el santuario. No hay duda de que en el cielo hay un santuario. No hay duda de que hay un oficio sagrado que se está llevando en el santuario del cielo. Lo que yo no entiendo por qué tantas religiones que existen en el mundo, que creen en la Biblia, en sí no aseveran, no predican, no enseñan acerca del santuario celestial, pero más aún acerca del que está en el santuario y lo que se está haciendo en el santuario, y a favor de quién lo está haciendo, por qué lo está haciendo, desde cuándo lo está haciendo. O sea, no entiendo por qué. Cuando el escritor en este libro, en esta carta, es bastante claro, enfático y directo. Dice el verso número 15, terminamos el 14, dice: el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Y dice el verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, tenemos a alguien allí que es una garantía perfecta. O sea, tenemos el garante perfecto. ¿Cómo así? Sencillamente tenemos a alguien allí que es totalmente capaz, porque no tiene, como decimos en buen dominicano, cola que le arrastre, no tiene nada contrario a que pueda hacer un trabajo no menos que excelente. O si hay una categoría por encima de excelente, pues con esa la calificamos. Bien, eso es un breve recuento acerca de la carta de los Hebreos en cuanto a cómo habla. Y sabemos que Pablo era un fariseo. Bueno, él mismo se hace llamar fariseos de fariseo, maestro de la ley. Conocía muy bien lo que eran las leyes rabínicas. Pero luego entonces que él tiene el encuentro con el Señor Jesús, que él se convierte, vamos a llamarle así, al cristianismo, o acepta las enseñanzas de Cristo, entonces vemos que él, vamos a decir, cambia de postura conforme a la forma que defendía la palabra de Dios. Y entonces en esta ocasión nos vamos a situar para ir de manera detallada viendo el capítulo 1
de la carta a los Hebreos, capítulo 1. Es muy interesante este capítulo porque de la forma que nos habla. Y más que de la forma que nos habla, de quién nos habla y quién habla. Repito, de la forma que habla, de quién habla y quién es el que habla. Por eso yo digo que es bastante interesante. Entonces, vamos a ver, nos ubicamos en el verso número 1 y leemos. Si a los hermanos, el hermano Alfred que está en línea, saludos a la hermana Mayra, a la hermana Ángela. Si ustedes tienen algún comentario o un aporte del tema en cuestión, pues lo pueden escribir en la línea y aquí lo compartimos. Nos dice el verso número 1. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. En el pasado Dios habló muchas veces y no es un secreto. La misma Biblia pues está llena de nombres de profetas que el Señor inspiró para hablarle al pueblo, para mandarle los mensajes, para darle las advertencias, pero también para comunicarle las consecuencias de sus actos y sus hechos. Entonces dice, y de muchas maneras, o sea, Dios utilizó varios o diferentes formas o mecanismos para comunicarle el mensaje a la gente, al pueblo, ¿verdad? Por eso dice, y de muchas maneras, a nuestros padres mediante los profetas. O sea, mediante los profetas el Señor utilizó varios mecanismos, diferentes maneras, diferentes personalidades, con diferentes caracteres, que hablaban de manera diferente, conforme a su personalidad, etc. Pero transmitiendo el mensaje que Dios le daba, de mucha manera. Pero haciendo esta introducción, entonces el verso 2 nos dice ahora que, pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. Ahora aquí nos está dando dos formas de hablar por medio de su Hijo. ¿Cómo así? O dos maneras. Nos dice, pero en estos últimos días nos habló por medio de su Hijo. ¿Cómo así? Todos sabemos que según Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3 y el verso 16 y 17 nos dice que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, ¿verdad? Todo aquel que creyera en Él fuera salvo. Entonces dice que nos habló por medio de su Hijo. Pero aparte de hablarnos por medio de su Hijo, nos está dando un mensaje allí que nos dice que lo constituyó heredero de todo. Entonces, si lo constituyó heredero de todos, eso me está diciendo que Cristo en algún momento no fue dueño de todo, aunque por medio de él creó todas las cosas. Dice el verso, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. O sea, la vía, el mecanismo, el instrumento, el intermedio por quien Dios creó todas las cosas fue por Cristo. O sea, podríamos entonces aseverar y decir de que Cristo fue el ejecutor material de la creación. El ejecutor material de la creación. O sea, vamos a decir que Cristo fue quien llevó a cabo la materialización de la creación del mundo, o de los mundos. Aquí me habla en plural. Nos dice, por medio de quien hizo los mundos. No me dice el mundo como refiriéndose solo a este, sino los mundos, haciendo énfasis de que no existe un solo mundo, sino diversos mundos. Por lo tanto, y podría aseverar de que Cristo fue quien plasmó los fundamentos de la creación. Seguimos entonces con el verso número 3. Vemos aquí que el escritor comienza hablando y nos dice que en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. En el verso 2 nos dice, pero en estos últimos días Dios nos habló por su Hijo. O sea,
por medio de quien transmitió el mensaje, fue por medio de su Hijo, ¿cierto? Entonces dice, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. Aunque Cristo lo haya ejecutado, aunque Cristo lo haya plasmado, aunque Cristo lo haya hecho, el dueño sigue siendo el Padre, que es el originador de todo cuanto existe. O sea, el Padre es la fuente de todo cuanto existe y Cristo es el fiel administrador de todo cuanto existe. O sea, Cristo, dice la profecía, que es fiel en toda su casa. Dice el verso 3. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Entonces, aquí me está hablando del Hijo, que es quien sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Muchos podrían pensar entonces que la palabra de Cristo es diferente a la palabra del Padre, pero permítame decirle que no es así. La palabra del Padre es la misma que la palabra de Cristo. En el Padre y el Hijo hay una unión perfecta o perfectísima. Hay una unidad tan estrecha, tan unida, tan perfecta, que el lenguaje humano en sí no la puede describir. Entonces, la palabra de Cristo es la misma palabra del Padre. Y el Padre dijo, donde quiera que esté mi Hijo, es como si estuviera yo mismo también. Y en Éxodo nos dice, cuida de tu palabra, no le seas rebelde, porque mi nombre está en él. O sea, su presencia, su poder, su autoridad está en Cristo, en el ángel del Señor. Entonces nos sigue diciendo, después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y este texto tiene, para buen decirlo, mucha tela por donde cortar. ¿Cómo así? Aquí nos dice que después de efectuar la purificación de nuestros pecados, o sea, después de morir, después de resucitar, entonces dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y quién es la majestad? La majestad no es más que una referencia, una alusión al que tiene todo el poder, al que tiene toda la autoridad, al dueño de toda la cosa, al Rey Supremo, que es el Padre. Entonces dice que Cristo se sentó a la diestra, y ese haber sentado a la diestra recibe autoridad para gobernar sobre todos. Entonces, Cristo nos dice que ascendió al cielo, y al haber ascendido al cielo, después de haber resucitado, se sentó a la diestra de la majestad, y podríamos decir que a la diestra del Padre. Y todos sabemos que Cristo se sentó a la diestra del Padre. O sea, Cristo ascendió al cielo y al lado de su Padre se sentó en su trono. Entonces, aquí en estos 3 primeros versos, el escritor hace una exaltación, una aclaración. Primero nos dice que el Señor comunicó el mensaje por medio de Cristo. Segundo, nos dice que Cristo es el heredero de todas las cosas del Padre. O sea, es el único heredero del Padre, y no ha de extrañarnos a nosotros cuando dice en Juan 3:16 que Cristo es su único Hijo. Nos dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué es lo que significa realmente la palabra o la terminología de unigénito? No es más que único en genealogía, único de su familia o de la misma naturaleza. Cristo es el único. Muchos podrían decir, sí, pero nosotros también somos hijos de Dios. Sí, nosotros somos hijos de Dios, pero de una materia diferente. O somos hijos de Dios por creación. No somos hijos de Dios por engendramiento, porque Cristo es el único engendrado del Padre. De hecho, hay un texto que nos dice, yo te he engendrado hoy. Salmos 2, me parece. Entonces, seguimos detallando estos 3 primeros versos. El mensaje, luego de haberlo enviado por muchos profetas, nos lo envió por medio de su Hijo. O sea, si el pueblo, si la gente no le creyó
a sus semejantes, a los profetas. Entonces esto, vamos a decir que el Señor subió un poco el tono, la entonación, subió un poco la autoridad, subió un poco la temperatura en cuanto al mensaje se refiere. ¿Cómo así? Ok, no quieren escuchar o no han escuchado el mensaje que le he enviado por medio de los semejantes de ustedes, por los profetas. Pues ahora le voy a enviar el mensaje por alguien que tiene más autoridad. ¿Por quién? Por medio de mi Hijo. Y el Señor envió el mensaje, nos habló por medio de la misma presencia de su Hijo en esta tierra. Entonces, nos dice también que lo constituyó heredero de todo. No solamente de su palabra, dice de todo. También nos dice que Cristo es el creador material de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que Cristo es el creador material de todas las cosas? Sencillamente nos dice al final del verso 2, dice, por medio de quien hizo los mundos, y vuelvo y repito, en plural, por lo que no se refiere solamente a este mundo al que pertenecemos, sino que nos da a entender de que existen otros mundos y todos estamos de acuerdo con eso. Si nos vamos al libro de Job, vamos a encontrar en el capítulo 1 y el capítulo 2, en donde Dios hace referencia de que existen otros mundos. Y si nos vamos también, creo que al capítulo 38, por allá, vamos a encontrar que también hace referencia de la vasta y amplia creación de Dios. Y en el verso 3 nos habla que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Nos hace la referencia de que Cristo es la imagen del ser real de la majestad, o sea, del Padre. Y nos dice también que Cristo es el que sostiene toda la cosa con su palabra, con el poder de su palabra. Es quien sostiene la creación. Y cuando lo hablo de la creación, me refiero a toda la creación, desde los ángeles hacia abajo. O sea, todo lo que fue creado. Entonces, ahora nos vamos a situar en el verso número 4, en donde vamos a hablar de la excelencia del Hijo de Dios, la excelencia de la majestad de su Hijo, ¿verdad? Cómo Dios lo constituye al Hijo, cómo Dios constituye la autoridad del Hijo. Y nos dice, verso número 4, el Hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles, así como el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Oigan esto, vamos a repetirlo. Dice, el Hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles. Tanto. Cuando se refiere al término tanto, se refiere a mucho en gran cantidad. Tanto. No te dice exactamente cuánto, pero te deja en el espacio a que tú puedas expandirte y ampliarte lo más que se pueda. Llegó a ser tanto más, y allí el término más sumando, excelente que los ángeles, así como el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. ¿Por qué? Ellos son hijos pero creados, pero Cristo es hijo pero engendrado. O sea, no es lo mismo que alguien que sencillamente sea un sirviente, o sea, me sirva, trabaje para mí, haga una obra, aunque sea muy buena, excelente, pero no salió de mí, sino que es allegado a mí. Pero el que salió de mí, pues nada más por naturaleza, ya es más. O sea, tiene más acercamiento, hay una mayor vinculación, tiene la autoridad mía, hereda lo mío, tiene mi naturaleza. O sea, podríamos entender de que lo sublime, en el caso de Cristo, pues no se da o no se pone en cuestionamiento, no se cuestiona conforme o comparando con los ángeles. Sencillamente es sublime. Dice, heredó, el nombre que heredó es más sublime que el de ellos, o sea, que el de los ángeles. Dice el verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios,
jamás. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y otra vez, yo seré su padre y él será mi hijo. ¿Eh? Y otra vez dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Ahora yo me pregunto, y aquí hacemos un breve paréntesis. Yo me pregunto, ¿por qué cuestionar? ¿Por qué es rechazar? ¿Por qué no aceptar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Rechazar de que Cristo es el Hijo de Dios. Cuando Él aquí mismo lo dice, de que Cristo es su Hijo, de que Él lo engendró. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Si nos vamos al Salmos 2, vamos a encontrar de que allí de manera profética se está diciendo que el Padre engendró a Cristo. Aquí el escritor lo está diciendo ya como una realidad. No significa que Cristo fue engendrado después que se escribió en el Salmo. No, sino que aquí ya Cristo vino, ya Cristo anunció personalmente que Él es el Hijo de Dios, ascendió al cielo, etc. O sea, se reveló, el Padre lo reveló. Entonces, ¿por qué rechazar? ¿Por qué cuestionar de que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Por qué no aceptarlo sencillamente? Y aparte de aceptarlo, ¿por qué no enseñarlo? Si la palabra de Dios habla tan clara, tan precisa y es veraz. Y si el Padre nos habló por medio de su Hijo, si el Padre nos habló por medio de su Hijo y su palabra es veraz, ¿por qué no creerle al Padre? Dice el verso número 6. En otra ocasión, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Por qué si Cristo no es el Hijo de Dios? ¿Por qué si Cristo es el mismo Dios? ¿Por qué alguien llamado Dios o el Padre en esta ocasión tiene que mandar a que lo adoren? Si no tiene que darle ninguna autoridad a otro para que lo adoren, porque Él mismo es la autoridad de sí mismo. No tiene sentido. Y haciendo un breve paréntesis, hace poco yo escuché en una emisora, de hecho adventista, donde un teólogo muy renombrado acá en nuestro país y en otro país inclusive, haciendo un estudio acerca del Hijo, él hacía o mencionaba y decía de que la Trinidad engendró a Cristo en María. Y de verdad que eso me erizó los pelos. ¿Por qué razón? Sencillamente yo me puse a meditar en eso y a analizar y a ver algunos de los textos que este teólogo dio diciendo de que la Trinidad engendró a Cristo. Y yo me pregunto, ¿no es Cristo entonces, según muchos enseñan, parte de la Trinidad o el segundo miembro de la misma Trinidad? ¿Y cómo se engendró a sí mismo entonces? No tiene sentido. Se echa por suelo la palabra. Y sin embargo el texto dice, mi hijo eres tú, yo te engendré. El Padre está diciendo que yo lo engendré. ¿Y cómo es que me dice entonces que la Trinidad engendró a Cristo? O sea, la misma Trinidad, siendo una sola, engendró parte de sí misma en una mujer. Como que se sale de dentro de los parámetros bíblicos, como que no encaja. Entonces, dice el verso número 7, de los ángeles dice, hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. En cambio, al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de equidad, el cetro de tu reino. Y muchas personas toman este texto, el verso número 8, que como dice allí, que tu trono, oh Dios, o sea, se le llama a Cristo Dios, entienden de que Cristo es el mismo Padre. Cuando realmente se saca de contexto lo que hemos venido hablando, se entiende eso. Pero si incluimos el contexto, vamos a entender de que el Padre está hablando y exaltando a su Hijo como superior a todo lo creado.
como superior a todo lo creado, como todos consideramos y aceptamos que así es. Cristo es superior a toda la creación. De hecho, Él fue que la creó. Por ende, entonces es mucho más superior que ella. Sin embargo, el Padre lo que está aquí exaltando su superioridad o la superioridad del Hijo por encima de los ángeles, que es el ser creado más, vamos a decir, más perfecto, más alto, o bueno, de mayor categoría. Y si nos vamos al orden jerárquico, vamos a encontrar que el orden se encuentra entre el Padre primero, segundo el Hijo, tercero los ángeles. O sea, que dentro del orden, los ángeles están por encima de la humanidad. Que de hecho la humanidad, el Señor la puso, el hombre lo puso como corona, como cabeza de la creación de la tierra. De la creación de la tierra. O sea, él fue el administrador de los animales, de las plantas, etcétera, de las cosas creadas aquí en la tierra. Adán, de manera específica, era nuestro representante ante Dios. Pero una vez Adán cayó, pues entonces obtuvimos un representante sublime, perfecto, leal, bueno, el mejor, si así se pudiera decir, el mejor de los representantes en todo el universo, en toda la creación, que es Cristo. Que en otra entrega más adelante vamos a hablar acerca de los diferentes representantes que Dios tiene en los diferentes mundos. Pero eso es en otra entrega, en otro estudio que vamos a tener. Entonces el Padre exalta aquí en el verso 8, que dice: en cambio al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Nadie, aparte del Padre y del Hijo, tiene un trono excelso y para siempre, o sea, perpetuo. ¿Por qué? Porque solamente el Padre es el dueño y propietario de todo. Y Cristo heredó todo eso que es del Padre. Entonces dice, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Dice el verso 9, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a sus compañeros. O sea, aquí dice que Dios ungió, ¿verdad? Por eso dice que te ungió Dios. Y aquí hace entonces, o tiene una mención muy significativa, donde dice, por eso te ungió Dios, tu Dios, tu Dios. O sea, que aparte de Cristo ser superior a toda la creación, deja bien en claro y enfático es cuando dice de que tu Dios te ungió. O sea, alguien superior a ti te has ungido. O sea, alguien que es mayor que tú, alguien que es superior a ti, alguien que tiene autoridad por encima de ti, te ha ungido. O sea, tu grandeza, tu poderío, tu exaltación viene de alguien. Pero ¿quién es ese alguien? Dice, tu Dios, tu superior, alguien que está por encima de ti. Y ese que está por encima de ti es nada más ni nada menos que el Padre. Y en términos humanos, ningún hijo jamás llegará a ser superior a su padre. En el sentido, nunca va a ser mayor que el padre, nunca va a tener mayor experiencia que su propio padre, ya sea por antigüedad de días, por experiencia vivida, etc. Por eso el hijo siempre debe y busca en muchas ocasiones la opinión, la aprobación de su padre. ¿Por qué? Porque sabe que éste tiene mayor experiencia, mayor conocimiento y tiene más suspicacia para entonces darle un buen consejo o enseñarle el camino correcto. O sea, el hijo siempre va a ser menor que su papá. Mi hijo siempre va a ser menor que yo, aunque de tamaño pueda superarme, pero en experiencia yo lo supero por antigüedad de vida, etcétera. O sea, y aquí vemos algo muy similar
entre el Padre y el Hijo. Cuando dice, amaste la justicia y aborreciste la maldad, por eso te ungió Dios, tu Dios, ¿sí?, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y habíamos dicho que en el texto viene hablando, exaltando a Cristo, llamándolo o enseñando lo superior que es sobre la creación. O sea, alguien que es superior. Y cuando nos dice entonces de que Cristo heredó todas las cosas de su Padre, allí de manera clara nos está diciendo que Él recibió del Padre lo que posee. ¿Por qué? Porque el Padre no hereda de su Hijo. Todo lo contrario, el Hijo hereda de su Padre, el patrimonio. Por eso se le llama patrimonio de Padre, de paternidad. El Hijo hereda de su Padre. Entonces, aquí Cristo hereda de su Padre, que es el dueño de todas las cosas. Bien, vamos a ir a una breve pausa y en breve regresamos. Por favor, no se vayan, que en breve estaremos en línea. Muy bien, ya estamos de regreso. Gracias mis hermanos y amigos por mantenerse en línea.
Estamos llevando a cabo una entrega más del programa El Pregonero de la Verdad. Mis hermanos, queremos saludar a Andrés Chavarriaga, que se encuentra en línea, a también el hermano Javier Araúz. Una feliz semana para ustedes. A la hermana Andrea Díaz, que también se encuentra en sintonía vía la página de Facebook. Así que queremos recordarle también que aparte de sintonizarnos vía la frecuencia radial, vía también la página de Facebook, además pueden sintonizarnos por la aplicación en sus dispositivos móviles que se llama Listen to My Radio. Listen to My Radio. Allí usted colocan Radio Pueblo, le dan a play y sencillamente van a escuchar la programación de los domingos. Así que, mis hermanos, queremos recordarle también de que en el próximo mes de julio se ha de celebrar el primer congreso de los que están programados para este año 2019, y este ha de celebrarse en Bogotá, Colombia, por lo que le hacemos nuevamente el llamado para que sigan orando y sigan haciendo sus preparativos para que podamos estar allí presente con la ayuda del Señor. Bien, en esta mañana estamos estudiando el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Y hemos estado viendo, para las personas que se están sumando en esta ocasión a la frecuencia, hemos venido hablando acerca de la exaltación que el Señor o el Padre hace a su Hijo Jesucristo. Hemos venido viendo de que Cristo fue que por medio de Él se fundó o se creó todas las cosas, y que Él las sostiene con su poderosa palabra. Hemos visto también de que Cristo fue o es el heredero, o que heredó todas las cosas de su Padre. También nos dice que el Padre nos habló en estos últimos días por medio de su Hijo, o sea, por medio de Cristo, al igual que como nos habló en el pasado por medio de los santos profetas que fueron inspirados por Él. También nos habla de que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, la misma imagen de su ser real. Y me llama la atención cuando en Juan 14, Felipe, cuando Cristo le dice que ha de ir al Padre, y Cristo le dice: muéstranos el Padre y nos basta. Y Cristo le responde: tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y aún me dice: muéstranos al Padre. O sea, lo que tú estás viendo, como yo me he comportado con ustedes, con el amor infinito que lo he amado, el cuidado tierno que he tenido con ustedes, las obras que yo he hecho, eso es lo que el Padre con vosotros. Eso es el Padre con ustedes. O sea, ellos no habían conocido, no se habían detenido a ver ese amor tan grande, tan infinito que Cristo le había expresado. Y por eso Cristo les responde: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muchos distorsionan ese texto en decir de que ahí Cristo lo que está diciendo que Él es el mismo Padre. Pero sin embargo, eso va contrario a la misma palabra, porque dice que el Padre no muere, y que habita en luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni puede ver. Entonces Cristo estaba allí presente delante de ellos y conversando con ellos. Entonces no estaba en una luz inaccesible, estaba accesible hacia ellos. Aparte de eso, dice que ningún hombre puede ver al Padre. Sin embargo, ellos lo estaban viendo, estaba con ellos, compartiendo, comía inclusive con ellos, andaba con ellos, dormía con ellos. O sea, había una vinculación. Entonces Cristo no está dejando decir que Él es el mismo Padre, sino que lo que Él ha hecho, lo que Él ha mostrado en la forma que Él se ha comportado con ellos, es lo que está mostrando en sí la esencia del Padre. Por eso dice aquí en el verso número 3 de Hebreos 1 de que es la misma imagen de su ser real. Y de hecho, Cristo es el único que tiene la misma naturaleza del Padre. Cristo es el único que tiene la misma genealogía del Padre.
Cristo es el único descendiente directo del Padre. Y me voy más allá. Cristo es el único, repito, Cristo es el único que ha sido engendrado del Padre. Y de hecho, él mismo lo dice aquí, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que estamos viendo de que Cristo es la misma imagen de su ser real, es resplandor de su gloria. Recuerden que cuando Cristo vino aquí a la tierra, Cristo se despojó de esa gloria excelsa que él tenía con el Padre en el cielo. Y no es de extrañarnos que en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Cristo le hace una oración al Padre. Cristo le ruega al Padre y en ese verso número 5, Cristo le dice, Padre, devuélveme la gloria, devuélveme aquella gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese. O sea, aquello que compartimos, antes de que el mundo fuera creado, por favor devuélvemelo. Y no es de extrañarnos entonces que en el verso número 2 de Hebreos 1 nos dice que a quien constituyó heredero de todo, ¿a quién? A su Hijo. El Padre constituyó heredero de todas las cosas a su Hijo. Y de hecho, nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? Que somos coherederos con Cristo. Y es muy bonito eso, porque de lo que Cristo heredó del Padre, pues nosotros lo heredamos de Cristo. Lo que significa coheredero con Cristo, que como Cristo es el único con derecho a heredar del Padre, entonces Cristo recibe del Padre todo esto y entonces lo comparte con nosotros. Cristo recibe la eternidad del Padre cuando el Padre lo resucita de entre los muertos. Cristo recibe del Padre todo y nosotros entonces heredamos de Cristo lo mismo que Cristo está heredando del Padre. O sea, Cristo comparte esa herencia con nosotros y qué bueno que sea así, porque eso significa entonces que de lo que el Padre le dio, pues Él también nos da a nosotros. Y en este capítulo número 1 nos está diciendo también o nos enseña de que Cristo es superior a los ángeles, que la supremacía va después del Padre hacia Cristo. Y no es de extrañarnos cuando dice que Él sostiene toda la cosa con su poderosa palabra. O sea, todo lo creado es sostenido por la poderosa palabra de Cristo, el Hijo de Dios. Nos vamos entonces al verso número 10 para continuar el análisis, porque ya el tiempo se nos está yendo. Dice el verso número 10. También le dijo, o sea, siguiendo la cronología de lo que el Padre dijo de Cristo y le dijo a él, y siguiendo ese orden de exaltación del Padre a su Hijo, porque recuerden que el Padre nos habló por medio de su Hijo. Entonces nos dice, también le dijo, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y quiero detenerme aquí para hacer una breve aclaración. Y antes de la aclaración, queremos darle la bienvenida y saludar de manera especial a la hermana Diana Irizarry y también a la hermana Elizabeth Quispe. Bienvenidas y bendiciones a ambas. La hermana Elizabeth nos dice que desde Perú. Bendiciones a los hermanos y hermanas allá en Perú. La hermana Diana, no sé de dónde es, pero muchas bendiciones a ella y a los hermanos de donde sea. Nos dice acá en el verso 10 que los cielos son obra de tus manos. Y aquí nos está hablando en una pluralidad. ¿Por qué? Porque nos habla de los cielos. No me habla del cielo, de los cielos. Nos da a entender entonces que existen diversos cielos. Y en el verso 2 nos habla de que hay mundos, o sea, los mundos, nos habla en plural. Por lo tanto, si nuestro mundo tiene un cielo, que es el cielo atmosférico, entonces podríamos decir que esos mundos también tienen sus cielos, ¿verdad? Entonces,
aquí nos da a entender que en la medida de la pluralidad que nos habla, Cristo fue quien echó los fundamentos, o esos cielos son obra de las manos de Cristo. Muy bien, muchas gracias, hermana Diana. Nos dice que es de Massachusetts. Así que mucha bendición a los hermanos y hermanas de allá de Massachusetts. Gracias. Y seguimos entonces. Sabemos que si Cristo creó todas las cosas, es el autor material de la creación, es el ejecutor material de la creación, como dice Juan 1:1, ¿verdad? Que el verbo, en el principio era el verbo, y ese verbo se hizo carne. ¿Qué es el verbo? No es nada más ni nada menos que alguien que acciona, o la acción, ¿verdad? En este caso podríamos definirlo como sencillamente la mano derecha de Dios el Padre, quien es el arquitecto de todo cuanto existe. Entonces nos dice el verso 11, ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos envejecerán como un vestido, como un manto los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Aquí quiero definir de que cuando Cristo venga, dice que el cielo se enrollará como un pergamino, como dice el revelador, como dice Apocalipsis. Dice que el cielo se enrollará como un pergamino cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Porque no resistirá la gloria de Cristo cuando venga. No podrá resistir. Dice que en las potencias de los cielos serán conmovidas. No resistirán porque el dueño, el creador, ¿verdad? El que los hizo a ellos y el que los sostiene, y ellos entonces le abrirán el paso para que pase el gran comandante a esta tierra. Entonces dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién le dijo esto? Se lo dijo a su hijo. Siéntate a mi diestra. No hay otro que haya ascendido al cielo y se haya sentado a la diestra de la majestad de Dios. Solamente lo hizo Cristo. Luego de haber resucitado, asciende al cielo y se sienta a la diestra del Padre. Verso número 14. ¿No son todos ellos espíritus servidores enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Y estos espíritus ministradores no son más que los ángeles que son enviados a trabajar con nosotros, a trabajar junto a nosotros, a hacer una obra especial para que defendernos, cuidarnos, etcétera, inspirarnos. El Señor lo utiliza para hablarnos, para guiarnos, para cuidarnos. ¿Para qué? Para que aquellos que hemos de heredar la vida eterna, la salvación, seamos protegidos, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. Y Cristo, que es su gran comandante, pues entonces los comisiona para que ellos hagan una obra especial, pero no solamente obrando en favor de nosotros, sino también llevando un registro de todo cuanto hacemos y de todo cuanto dejamos de hacer, de todo cuanto decimos y de todo cuanto dejamos de decir. Así que, mis hermanos y amigos, hermanas, ya el tiempo se nos ha ido. El hermano Augusto González se acaba de conectar, así que, bueno, llegó al amén, para así decirlo. Así que queremos darle las gracias a todos aquellos que nos estuvieron escuchando, tanto a través de la frecuencia radial, por Radio Pueblo 1510 AM desde Santo Domingo, también aquellos que estuvieron conectados vía la página de Facebook en vivo, también aquellos que nos estuvieron siguiendo vía la web y de igual manera por la aplicación. Así que queremos pedirle que sigan orando para que esta programación pues se sigan ofreciendo y para que todo aquel que tenga una programación en esta emisora pueda seguir ofreciendo sus programaciones. Así que mucha bendición y esperamos que la paz del cielo pueda morar en sus corazones y que esta semana sea de éxito, de bendición y que el amor de Cristo reine en nosotros. Vamos a inclinar el rostro y vamos a concluir con una oración. Padre, gracias
porque nos ha permitido llevar una entrega más de tu programa, El Pregonero de la Verdad, descubriendo los tesoros de la Biblia. Te imploramos, Señor, de que tú nos sigas ayudando a seguir descubriendo los tesoros maravillosos y preciosos que tú tienes en tu palabra. Bendice a cada uno de aquellos que nos estuvieron siguiendo y escuchando. Que estas palabras, Señor, puedan ser impregnadas en sus corazones y que puedan dar fruto al 100% para tu gloria y tu honra. Bendice esta estación radial. Bendice todos los medios que ha puesto a nuestra mano para que tu palabra pueda llegar a otros. Bendice a Víctor, bendice al propietario de esta estación. Y te rogamos, Padre Eterno, que todo aquel que tiene una programación en esta emisora pueda recibir las más ricas bendiciones del cielo. Danos, Señor, tu paz en el nombre de Jesucristo. Amén. Un feliz día para todos. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto